Atención, ¿no? Hoy día estamos jueves, hijos, jueves ya. Se acaba, la cuenta regresiva empieza. Estamos jueves 17 de diciembre, ¿cierto? Y lo que nos toca ver, en que nos vamos a quedar en la historia del Perú, es justamente en el momento de las rebeliones. A ver, ¿quién sabe qué es una rebelión? Nadie. ¿Alguna idea de qué es una rebelión? Rebelión viene de rebelde. A ver. Rebelde flojo. No, exactamente no. Rebelión. La rebelión la hacen los rebeldes, ¿no? ¿Qué es una rebelión? ¿No han escuchado nunca esa palabra? Sí, pero ya no me acuerdo su significado. No, ya la han escuchado, pero no se acuerdan el significado. Muy bien. ¿Es cuando te rebelas? Claro. ¿Y quiénes se rebelan, Brescia? Tú sabes. En un lugar, Brescia, mire, en un lugar hay normas, ¿cierto? Hay reglas. Y hay algunas personas que no les gusta seguir las reglas. Entonces, ellas se rebelan. Tengo miedo. ¿Qué son las rebeliones, entonces? Muestra. ¿Cuando alguien se pelea? Ya, cuando alguien muestra La verdad. No. ¿Alguien muestra qué? ¿La mentira? No. ¿La verdad? Por ejemplo. ¿Que no está conforme con alguien? Claro, muestra desacuerdo, que no está conforme, ajá. Ese es el rebelde. No es justo que pase eso. Él cree, claro. El rebelde cree que no es justo, no le gustan las reglas, no está conforme, ajá, y se revela, pues, ¿no? Se revela. Eso dice Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años estaban los virreyes aquí? ¿Cuántos años? No, ¿qué haces? 300 años. Muy bien, Mateo, claro, casi 300 años, ¿se acuerdan? Los españoles estuvieron acá, en el Perú, en el virreinato de Nueva Castilla, estuvieron casi 300 años, ¿cierto? Casi 300 años, eso lo deben tener claro. ¿Cuántos virreyes estuvieron en el Perú? ¿Cuántos nos gobernaron? 40 virreyes. 40 virreyes. ¿Ah? Acuérdense que se instauró en 1540. Pero los conquistadores, ¿en qué año llegaron al Perú? En 1532. Muy bien. 1532. 532. Muy bien, Benjamín. Son fechas y números que ustedes no deben olvidar. A ver, veo muy atento a Benjamín que acaba de entrar, veo muy atenta a Brescia, veo muy atento a Mateo que está participando, pero no veo que me miren. Kiara y Ashley están en otro lado mirando. ¿Pueden mirarme acá a la cámara, chicas? Kiara y Ashley. Sí. Porque si no, la Miss Carlita se molesta, y cuando la Miss Carlita se molesta, se pone más feita. ¿Sí, Ashley? ¿Me estás escuchando o no, Ashley? Ya. Entonces seguimos. Teníamos acá a los españoles 300 años. ¿Y qué hicieron en esos 300 años? A ver, ¿quién se acuerda qué hicieron los españoles aquí en el Virreinato de Nueva Castilla, el Perú? ¿Qué hicieron? ¿Nos trataron bien? Gobernaron a los... No. Benjamín inició la palabra. A ver, Benjamín. Luego viene Mateo. Nos trataron muy mal, los explotaron. Explotación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Benjamín, ¿alguna cosita más que te acuerdes? Matando a los indígenas, matando y arrasando con todo, y destruyendo, y matando, y suicidando, y explotando. ¿Qué destruyeron? Lo único que nos dejaron los españoles fueron enfermedades, picazón, erupciones,
Dolor, mucho dolor. Ya, muy bien, Benjamín. Se ha acordado de lo que nos hicieron los españoles aquí durante su convivencia 300 años, ¿no? También Dime, Mateo. mandaron trabajar a las... Ajá, nos mandaron a trabajar a las minas, hay que recordar eso, ¿cierto? El indígena era un hombre que trabajaba en la tierra, en el campo, en su Pachamama, ¿no? La tierra. ¿Y qué hizo el español? El español dijo, no, miren cuántos minerales tienen aquí en el virreinato peruano, hay que mandarlos a trabajar. Algunos destruyeron las minas. Destruyeron las minas, destruyeron las tierras. ¿Qué más, Mateo? ¿Algo más? ¿Algo más que te acuerdes? No tanto, no me acuerdo tanto. Ya, Los mataban. los mataron, ¿no es cierto? Los mataron porque los trabajos en las minas fueron duros, de muchas horas. O sea, Empleado. a que les traigan oro y cuando no les decían que no había oro, los mataban. Exactamente. Los virreyes mandaron a extraer oro a los indígenas en las minas, ¿no? Un trabajo muy duro. Lo que se llamó la mita española, A ¿no? veces en público. Exactamente, la mita española. Ya no eran obras públicas donde todos los indígenas se beneficiaban, sino que solamente era un trabajo forzoso que tenían que hacer los indígenas para que España se llevara nuestros minerales, ¿cierto? Kiara, Brescia, ¿algo más que aportar de lo que se acuerdan de esta convivencia con España? Casi 300 años. ¿No? ¿Algo más? A ver, ya hablaron Benjamín, Mateo, Brescia, por ahí. ¿Qué hicieron con nuestros dioses, Brescia? ¿Qué hicieron con nuestros dioses? Estamos hablando con Brescia porque Benjamín y Mateo, ya vamos a respetar los turnos. Vamos. ¿Los mataron? ¿Qué hicieron con nuestros dioses? ¿Te acuerdas nuestros ídolos que teníamos nosotros de barro? ¿Los guardaron o los botaron, los destruyeron? ¿Guardaron? ¿Los guardaron? ¿Sí? Los quemaron, los destruyeron, ¿cierto? Porque ellos decían de que no, claro, porque solamente debíamos de adorar a un solo Dios. Acuérdense que la Iglesia Católica vino al lado de los conquistadores, ¿no? Vinieron muchas congregaciones católicas como los dominicos, los jesuitas, ¿cierto? Yo les he hablado de los franciscanos. Vinieron grupos religiosos al lado de los conquistadores, ¿no? Por lo tanto, nos inculcaron, nos evangelizaron, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a participar con Kiara y Ashley. ¿Qué nos trajeron los españoles de bueno? ¿Todo fue malo? A ver, Kiara y Ashley, es la oportunidad de Kiara y Ashley. Chicas, las escucho. No nos acordamos eso. ¿Por qué? Hemos estado 2 semanas hablando del virreinato. ¿Cómo que no se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? Yo me olvido, no sé si la Kiara sabe. Ah, tú te olvidas. Pero yo quiero que te olvides de mover las manos en mi clase y de hacer otra cosa. De eso olvídate, Ash. Deja ese papel que tienes en tu mano, que estás, no sé, jugando algo con el papel, algo te está distrayendo y no me estás escuchando a mi Carlita, no me estás mirando. ¿A ti te gustaría que cuando tú me hables, yo mire a otro lado? Me voy, te dejo la cámara vacía, mira, me voy. Y tú estás hablando y yo me voy. Sí. ¿Te sentirías bien? ¿Sí? ¿No? Ah, no es cierto, no te sentirías bien. Entonces, yo me siento mal cuando yo hablo y abro mis ojazos que tengo, ¿no? Y toda mi voz de una voz de recicladora que tengo ya, no así toda gruesa que tengo, por ti, y tú estás en otra cosa, Ashley. Y tú estás mirando tu papel, estás moviendo las manos, haciendo origami, creo ahí. ¿Qué estás haciendo ahí, Ashley? Guarda eso, por favor. Guárdalo. No es hora de eso. Ya. Lo guardas.
Yo fui lo que trajeron los españoles. Kiara, tu oportunidad, Kiara. ¿Qué trajeron los españoles de bueno? ¿Todo fue malo? No. ¿Qué trajeron, hija? La comida. Trajeron Tiene que ver algo el con... idioma español. Vamos a esperar a que El Kiara idioma español. acordarse, ¿no? A ver, Kiara. El caballo, Kiara, ¿era un animal autóctono del Perú? ¿Era un animal nuestro? Caballos ¿No es cierto, Kiara? No. No era nuestro. ¿Quién nos trajo el caballo? Los españoles. Los españoles nos trajeron el caballo porque nosotros no sabíamos, no conocíamos del caballo, ¿cierto? ¿Qué más nos trajeron? ¿Te acuerdas? La gallina. La gallina, ¿cierto? La gallina. ¿Y qué También los trajeron también los, ¿Qué? a ver, ¿Qué nos trajeron? los cerdos, El cerdo, ya. ¿Qué más nos trajeron? también los trajeron el camello. El camello. Nos trajeron el camello. No, la quiero. Ha cambiado la historia, no me he dado cuenta yo. Me voy a poner a estudiar otra vez. Señor mío. no, ¿Qué camello? Ni qué camello nos trajeron. ¡No! El camello déjalo allá, en el África, en el desierto. Nos trajeron, ¿sabes qué? Nos trajeron el rifle, la escopeta. Porque nosotros no teníamos escopeta. ¿El indígena tenía escopeta? no, hacía No, armas. teníamos, claro, hacíamos armas con piedra, con el cobre, con el oro, lanzas, flechas, pero no teníamos balas. Lanzas, flechas, ondas y La matraca también, ese, ¿no? y la matraca, la saipacnica y la caipacha. No conocíamos, La caipacha. mi amor, ¿qué? No te escucho, Grecia. Pero Dime, mi amor. Claro, no, éramos Una fecha Oye, yo conocía de tiempo, ¿no? Fecha donde España nosotros no, ¿no es cierto? Bueno, entonces les tengo que contar algo que pasó. Ustedes ya saben que los indígenas tuvieron mucho maltrato. Ustedes ya saben que el curaca, ¿se acuerdan del curaca? Sí, se entregó. El curaca, exactamente, se vendió, ¿no? La historia dice que el curaca se vendió al español. En vez de apoyar a su hermano indígena, decidió irse para el lado de España y recibir beneficios, ropa, ¿no? Clase social, Dijo, ¿no? yo quiero ser igual que tú. Ajá, y se vendió el curaca, ¿no? Entonces tú veías a un indígena, pero vestido de medio español, no, medio raro lo veías, ¿no? Pero el curaca decidió tomar esa posición y por eso es juzgado por la historia, ¿no? Y tú dijiste también en la otra clase que después se enamoran los españoles con un indígena. Ah, claro, también surgió el amor. En la convivencia puede haber peleas y también puede haber más amor, porque tú conoces a alguien y te enamoras. Entonces también habíamos hablado de eso, muy bien, Mateo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los que eran los hijos de un negro con un español, ¿cierto? ¿No? O de una negra con una española, con un español, o sea, era el cruce racial, ¿no? Hubo cruce racial. Pero bueno, dentro de todo este contexto, Ashley, hubieron indígenas que estaban muy tristes porque sus abuelos, sus bisabuelos habían muerto luchando, ¿no? Contra España. Al final no pudieron seguir luchando, pero en el año 1750, 1780,
aproximadamente a finales del siglo XVIII, los indígenas vuelven a despertar ese sentimiento autóctono a su tierra. Y ya para esto había una clase social llamada criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Eran aquellos hijos de españoles nacidos acá, en Perú, en el virreinato. Y ellos se sintieron discriminados por España, porque cuando venía el virrey, ¿no? Venía un nuevo virrey o venía alguna autoridad de España, ¿no? Los miraban mal. Y los criollos se creían lo máximo acá en el virreinato. Decían, yo no soy indígena, yo nací en el Perú, pero mi sangre es española. Ellos se creían españoles, por más que habían nacido acá en Perú. Y los criollos, como se creían lo máximo, ¿no? Andaban empavonados, ¿se acuerdan de la palabra empavonado? O sea, Andaban sacando pecho como el pavo, ¿no? Andaban empavonados y cuando llegaba una autoridad española los miraban así, miren, tú criollo, tú no eres nada para mí, tú eres un indígena más nacido en el Perú. Y no los reconocían como españoles. Entonces los criollos sí tenían una posición acá en el virreinato, tenían poder, tenían clase, tenían estudios, tenían dinero, pero ante los españoles, ante la reina, no valían nada. Entonces se sintieron discriminados y comenzaron a planear sacar a los virreyes del Perú. Porque decía que tiene que venir de allá un virrey si nosotros también somos sangre española. Pero los jesuitas ayudaron a los indígenas. Muy bien, Mateo, ¿no? Entonces, miren todo lo que pasó, miren todo lo que se juntó. Estamos hablando del año 1750. Los criollos estaban un poco deprimidos porque la autoridad de España lo trataba mal. Miss, Mi amor, dime. un ratito para ir al baño me duele la barriga. Ya, un ratito, ¿ah? Un ratito nomás, te voy a contar el tiempo. Ya, anda. Ya. Entonces, estábamos en que la situación de ese momento era que los criollos estaban resentidos con España. Por otro lado, los indígenas habían despertado y recordado a sus bisabuelos muertos y dijeron, vamos a formar otra vez un grupo fuerte y vamos a sacar a España de aquí. Ya son casi 300 años, no podemos vivir más. Y por otro lado, ya se había escuchado que por ahí otros países ya habían estado haciendo grupos para rebelarse contra los españoles o contra los portugueses o contra los franceses, que eran aquellos países que habían dominado muchas colonias en América. Entonces se formaron las grandes rebeliones. Las grandes rebeliones se formaron a finales del siglo XVIII, aproximadamente estamos hablando de 1750. 1750. O sea, ya habían pasado 200 años de virreinato, 200 años de sufrimiento. Ya, paren pues. Vamos a estudiar ahora qué rebeliones se formaron y cómo lograron por fin independizarse de la reina española gracias a don José de San Martín. Vamos a ver, por favor, un video. Don José de San Martín es un militar argentino. Vamos a ver entonces el video, ¿sí? A la 1, a las 2, a las 3. No puedes repetir con el pie. Voy a traerme agua. Los reyes españoles y las reformas borbónicas. En el siglo XVIII se produjo un cambio de dinastía en España, cuando los Borbón tomaron el control de la corona
Miss, no escucho nada. No escucho nada, Miss. ¿No escuchan nada del audio no? No. A Solo ver, escuchamos, solo vemos las imágenes. gracias, Benjamín. Ya, a ver, voy a retroceder entonces, pero bueno, lo que dice acá, lo que está diciendo acá es lo que les dije hace un momento, ¿no? Dentro de los finales del siglo XVIII, a la corona española entra la familia Borbona. Y los borbónicos deciden como que apretujarnos más, porque acuérdense que también hubieron virreyes buenos, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de algunos virreyes que dieron políticas buenas para los indígenas también, y que también estuvieron pendientes de los trabajos abusivos en las minas. O sea, no todos los virreyes fueron malos. Nosotros también mencionamos algunos virreyes que dieron políticas buenas para el virreinato peruano. Dime, Mateo. Algunos excluían las minas. Algunos también, ¿no? Entonces, dentro de esta situación es que España, ¿no?, cambia de familia, ¿no?, entra otra familia a gobernar, y los Borbones deciden, no, la colonia, ya estamos en 1750 y tiene que producirnos más. Ellos tienen que trabajar para nosotros. Así que vamos a aumentarle los impuestos, vamos a aplicar una serie de leyes nuevas. Y los Borbones son los que sacan a los jesuitas de aquí, los expulsan, los botan. A ver, ¿quién se acuerda? Porque ya lo dije antes. ¿Por qué sacan a los jesuitas? Porque los jesuitas ayudaron a los indígenas. ¿A qué les ayudaban? Muy bien, Mateo. ¿Qué le ayudaron? ¿En qué le ayudaron? A ver. Bueno, ayudaron Le ayudaban en las riquezas y sobre la... A ver, ¿quién se acuerda? a deshacerte de los virreyes. Ya, pero ¿cómo? Pues, ¿cuál fue la ayuda que dio los jesuitas a los indígenas? Yo le expliqué ya. Díganme exactamente cuál fue la ayuda que dio. ¿En qué los apoyó a los indígenas? Los apoyó a seguir luchando. Pero ¿de qué manera? Pues, ¿de qué manera? Ayudando. A ver, ¿quién se acuerda de qué manera? Kiara. Ayudaron de manera que las riquezas y... No. Acuérdense. ¿Cómo? A ver, les ayudo a recordar un poquito. A ver, Grecia, ¿me escuchan todos? ¿Ya? Enseñándoles la palabra de Dios. Enseñándole la palabra de Dios. Escribir y leer el castellano. Y además inventaron festividades. Ese era el punto. Como la Navidad. ¿No? Yo sé por qué. Porque los virreyes ahí trataban mal a los jesuitas. Ya, pero escucha. A los virreyes, a España, no le convenía que estuvieran acá los jesuitas ayudando a los indígenas a leer y a escribir, porque de esa manera el indígena iba a saber cuáles eran sus derechos, iba a luchar por ellos. Entonces, al indígena le convenía saber leer y escribir el castellano para poder defenderse. Y eso fue la ayuda que dio los jesuitas en las iglesias. Les enseñaron a leer y a escribir. Y no solamente eso, En 1750 ya comenzaron las rebeliones indígenas. ¿Y quiénes fueron los personajes que escondieron a esos grupos que planeaban las rebeliones? ¿Dónde se escondían los rebeldes? En las pequeñas iglesias de los jesuitas. Ahí se escondieron y planeaban sus reuniones para dar ciertas rebeliones en contra de España. Así que cuando se entera la familia Borbona de esa situación, decide sacar a los jesuitas del virreinato peruano, ¿no? Y también expropiar todas las propiedades que tenía. Vamos a ver entonces el video. Ahora sí estaba, yo no sé, apagado, me dicen el audio. Escuchamos nuevamente. Los reyes españoles y las reformas borbónicas. En el siglo XVIII se produjo un cambio de dinastía cuando los Borbón tomaron el control de la corona
realizaron una serie de reformas económicas y políticas en España y en América, con el objetivo de mejorar el gobierno y aumentar las rentas del Estado. El virreinato peruano quedó reducido y junto a él surgieron otros dos, el de Nueva Granada, con capital en Bogotá, y el de Buenos Aires, en la zona de la actual Argentina. Se abrieron asimismo nuevos puertos en América, y el de Buenos Aires significó una dura competencia para los grandes comerciantes limeños. Además, se modificaron y aumentaron los impuestos, lo que afectó a los criollos y mestizos dedicados al comercio. Y por otro lado, se restringió el acceso de los criollos a puestos importantes, inclusive dentro de la iglesia. El siglo XVIII, recuperando un sentimiento. En el siglo XVIII se produjo una importante recuperación indígena. Como la población comenzó a crecer, las comunidades producían más y muchos curacas alcanzaron una importante posición social y económica, al punto que algunos de ellos empezaron a manejar negocios de arrieraje que les permitieron ganar mucho dinero, pero sobre todo se fortaleció un sentimiento de añoranza de épocas pasadas que consideraban mejores y que fue conocido como Renacimiento Inca. Por eso en muchas pinturas de esta época se puede ver a los curacas y sus familias luciendo símbolos incas como el sol. Aquí está, ¿no? El curaca, si bien es cierto, obtuvo una jerarquía social, ¿ya? Y miren, se viste como un español, ¿no? Tiene el pañuelo blanco enrollado, ¿no? En el cuello, ¿no? Tiene las mangas embobadas, que es el estilo español de la época, ¿no? Sí tiene las botas largas, las medias panties debajo, ¿no? Que también es un estilo español. Pero sin embargo, miren, ha regresado a su dios Huiracocha. Además, también su esposa tiene una manta con dibujos indígenas, con colores indígenas, ¿no? Entonces, era imposible en realidad borrar el legado, tu historia. Nadie puede negar su historia, hijos, ¿no? Nadie, porque en algún momento la historia renace. Y fue lo que pasó alrededor del año 1750 aproximadamente, ¿no? En el siglo XVIII, los indígenas, ya nietos, ¿no? De aquellos que habían muerto años atrás, ¿no? 200 años atrás, pues volvieron a recordar sus antepasados. Y ahí nace las grandes. Las quejas y rebeliones indígenas. Sometidos a severos abusos como la mita y el pago del tributo durante el siglo XVIII, los indígenas no se mantuvieron en silencio. Se quejaban, sobre todo de los excesos de los corregidores y del reparto de mercancías que había aumentado. Así, durante este siglo, ocurrieron más de 100 rebeliones indígenas. Juan Santos Atahualpa. Una de las 100 rebeliones indígenas, 100 intentos por sacarse de encima el español y liberarse. No fue poco, ¿ah? Si ustedes en algún momento pueden leer, hay obras que hablan de, no hay crónicas que hablan de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y su gran rebelión, que lamentablemente fue tirada abajo, porque lo traicionan a Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entonces, así como él, muchos indígenas lideraron grupos para liberarse del español. Vamos a ver un poquito de Juan Santos Atahualpa. Las rebeliones más destacables fue aquella liderada por Juan Santos Atahualpa, quien había sido educado por los jesuitas y decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Santos luchó por expulsar a los españoles e instalar un nuevo orden que rescatase y revalorase el pasado inca. Enfrentó a los españoles en la región central de nuestro territorio. No lograron capturarlo, pues se refugió en las zonas de selva a las que es muy difícil ingresar. Túpac Amaru. Pero la rebelión más importante fue, sin duda, la de Túpac Amaru II,
indio noble y curaca de la región del Cusco. Apoyaron este alzamiento otros indios nobles, los indios del común y hasta los mestizos. Su objetivo era acabar con los abusos de los españoles y establecer un nuevo gobierno independiente de la corona española. A pesar de la fuerza que alcanzó esta rebelión y del apoyo que recibió, finalmente fue derrotada. Túpac Amaru fue capturado y ejecutado por los españoles. Expulsión de los jesuitas. La orden religiosa de los jesuitas había alcanzado un gran poder económico y tenía una fuerte influencia en la sociedad. Por eso, cuando fueron expulsados de nuestro territorio por orden de los reyes de España, se produjeron una serie de consecuencias que influyeron en la futura independencia. Por un lado, algunas personas pusieron en duda la justicia del rey. Por otro, se crearon escuelas más modernas, como el Convictorio de San Carlos. Además, algunos jesuitas adoptaron una posición muy contraria a la corona española. Los reformistas. Baquíjano y Carrillo y Rodríguez de Mendoza. En el siglo XVIII hubo criollos que plantearon la necesidad de realizar algunos cambios en las colonias. Entre ellos destacaron de manera nítida José Baquíjano y Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza. Baquíjano escribió un famoso discurso en el que afirmaba que para establecer la paz en nuestro territorio era indispensable dar un mejor trato a los indígenas. A su vez, Rodríguez de Mendoza fue sacerdote y rector del Convictorio de San Carlos, donde se formaron los criollos que luego participaron activamente en la independencia. Por eso Rodríguez de Mendoza presidió el primer Congreso Constitucional del Perú. Son personajes que ustedes van a ver, ¿no?, más adelante en los años superiores, ¿no?, pero que realmente con sus ideas, ¿no?, porque eran formadores, eran ideólogos, ¿no?, algo así como un profesor, ¿no?, pues formaron las mentes de estas nuevas generaciones para que justamente reavivaran el sentimiento peruano, ¿no?, y pudieran así organizarse y juntarse en las clases sociales diferentes, porque los criollos eran una clase social muy diferente a los indígenas, muy diferente a los curacas. Sin embargo, teníamos que juntarnos para poder lograr y vencer al español. Entonces, estas ideas fueron reformadas, fueron cambiadas, estructuradas gracias a estos personajes que han mencionado, ¿no? Por eso es que cuando uno habla de grandes ideólogos peruanos, pues estaba Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y muchos otros más que ustedes van a estudiar más adelante, ¿no? Que ya a finales del siglo XVIII, pues, ayudaron a que estas masas se juntaran en una sola. La Sociedad Amantes del País y el Mercurio Peruano. A fines del mismo siglo XVIII se fundó la Sociedad Amantes del País, que reunía a un grupo de criollos y españoles que no solo proponían reformas, sino que también compartían un gran deseo de estudiar y conocer mejor nuestro territorio. Publicaron un periódico, El Mercurio Peruano, que salía 2 veces a la semana y en el que se podían leer artículos sobre nuestra geografía, economía y cultura. Esta publicación contribuyó con la independencia, pues permitió que algunas personas reconocieran las características únicas y diferentes del país, y porque ayudó a muchos criollos a desarrollar su orgullo nacional. Los separatistas, Vizcardo y Guzmán. En América también vivieron criollos que mostraron su espíritu independentista y libertario. Uno de ellos fue el arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien tuvo que salir del país porque era jesuita. Cuando estaba en Europa, escribió la Carta a los Españoles Americanos, en la que afirmaba que ya era hora de que América conquistase su independencia. Las razones que le permitieron llegar a esa conclusión fueron que la corona española discriminaba a los criollos y maltrataba a los indios, y que América tenía grandes recursos económicos que España aprovechaba. Vizcardo y Guzmán sostenía también que esta independencia debía ser dirigida por los criollos.
Juntas americanas. A principios del siglo XIX, España fue invadida por Napoleón, un emperador francés que nombró rey de España a su hermano. Aprovechando estas circunstancias, en varias ciudades importantes de América, se instalaron juntas de gobierno que buscaron autogobernarse y desconocer la autoridad del nuevo rey de España. Las juntas de Buenos Aires y Bogotá mostraron su carácter separatista desde el inicio. Abascal y la contrarrevolución. En el Perú no se instalaron estas juntas de gobierno, pues el virrey Abascal logró tener aquí un fuerte poder político. Así nuestro país se convirtió en el centro del poder español en América. Desde acá, el virrey organizó expediciones y tomó medidas para frenar el avance de la causa independentista. Rebeliones provinciales. A pesar de que en el virreinato del Perú no hubo juntas de gobierno, sí se produjeron varios levantamientos en Tacna, Huánuco y el Cusco, dirigidos principalmente por criollos provincianos. Algunos de ellos tomaron contacto con expediciones que se organizaban desde el Alto Perú y la Argentina. Las más importantes de estas rebeliones ocurridas en nuestro país fueron las de Huánuco y el Cusco. Todos estos alzamientos. Miren, estamos viendo que a través de estos años, ¿no? A pesar de que expulsaron a los jesuitas, ¿no? Nosotros continuamos con ese sentimiento de liberación, ¿no? Y habían grupos muy bien organizados. Ya la población en el Perú sabía lo que era el Perú, sabía lo que tenía el Perú, sus recursos. Entonces, teníamos que liberarlo de España. Nació el nacionalismo, nació el patriotismo, nació el amor a la patria, al país. Y no podemos permitir que otro, de otro país venga y que nos administre. Entonces, ese sentimiento de querer a nuestra patria, de los criollos por un lado, de los indígenas por otro lado, ¿no? Es que hizo que comenzaran a darse una serie de rebeliones, una serie de alzamientos, algunos pues ya más avanzados, ya entrábamos al año 1800, al siglo XIX, ¿no? ¿Y por eso tienen acá escopetas? Claro, porque eran grupos que tenían que rebelarse. ¿Cómo te rebelas? ¿Te rebelas haciendo cariño? No, matando. Ellos se tenían que alzar en armas, tenían que prepararse para la lucha, porque iba a ser una gran lucha contra los españoles, ¿no? Así que vemos cómo es que ya también la entrada del emperador francés Napoleón Bonaparte a España desestabiliza España. España se pone inestable y esto es aprovechado por las rebeliones para su avance. No hay que aprovechar que España está inestable para avanzar. Y los virreyes no sabían qué iba a pasar con España. El virrey acá en el Perú estaba inestable también. Y decía, mejor me voy porque de repente no sé qué va a pasar con la corona. Entonces la situación estaba inestable. Esto fue aprovechado por los grupos independentistas. Por un lado los criollos que querían pues que un peruano, un criollo nos gobierne. Por otro lado los indígenas que querían liberarse de España y que de repente un indígena nos gobierne. El punto era que teníamos que liberarnos. ¿Ok? Y ya también estaba en la noticia para el año 1800, ya llegamos al 1800, que había un general argentino que había liberado pueblos ya en el sur. Y también, por otro lado, había también voces de un general venezolano, Bolívar, ¿no? Que venía liberando pueblos por el norte. Entonces, ¿y por qué no el Perú? ¿No? Y comenzamos a pedir ayuda justamente de esos libertadores, y el primero que llega es San Martín. Y rebeliones fueron derrotados. La independencia en América. En 1814 se inició en América del Sur el proceso definitivo de separación de España. En el norte, ejércitos dirigidos por varios patriotas, entre los que destacaba el venezolano Simón Bolívar, lograron la independencia de lo que hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador. Los
ya Bolívar venía liberando, ¿no? Porque ya España fue perdiendo fuerza. Ya España se quedó débil después de que Francia la invade, ¿no? Napoleón Bonaparte. Y eso es aprovechado por los pueblos americanos que querían liberar. No solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ya Bolívar por el norte comienza a liberar, ¿no? A Venezuela, comienza a liberar a Colombia, Ecuador, ¿no? Y se vuelven pueblos independientes. Los argentinos, que alcanzaron su independencia en 1816, comenzaron a organizar ejércitos para expulsar a los españoles de los otros territorios de Sudamérica, particularmente del virreinato peruano. San Martín y su campaña. Para continuar con la lucha por la libertad de América, el general argentino Don José de San Martín organizó el llamado Ejército de los Andes. Partiendo de su país natal, San Martín y sus hombres cruzaron los Andes y llegaron hasta la región de Chile. Allí, junto a los patriotas de esa zona, logró la independencia de Chile. Además, desde ese mismo lugar, organizó una escuadra para llegar al Perú por mar, propósito que lograron en 1820. La proclamación de la independencia y el protectorado. San Martín creía en el diálogo, por eso organizó las conversaciones de Miraflores y de Punchauca, en las que propuso a los españoles llegar a un acuerdo que permitiese la liberación de las colonias americanas. Sin embargo, luego de la última de estas conversaciones, el virrey La Serna decidió abandonar Lima. Así, el 28 de julio de 1800... El virrey La Serna fue el último virrey que tiene el Perú, ¿no? El virrey La Serna es el último gobernante mandado por España en 1821. ¿Ya? El Perú logra... Bueno, no sé por qué en realidad. El Perú logra su independencia el 28 de julio de 1821, año y día que ustedes deben de recordar muy bien, donde los grupos criollos, donde los grupos indígenas, pues se juntaron por un solo objetivo, gracias al liderazgo del general San Martín, que fue el primero que vino a nuestro auxilio, ya que él ya había liberado otros pueblos, no como el suyo, Argentina y Chile. ¿Okay? 28 de julio de 1821, por eso que celebramos nuestras fiestas patrias cada 28. Bueno, hijos, aquí acabamos nuestro curso de historia, ¿no? Ha sido un gusto haber desarrollado